7 minutos de historia. Lo que no te contaron. Vos sabés que aunque suene extraño en estos tiempos, hubo varios protagonistas de nuestra historia que murieron pobres. Es que no siempre los gobernantes, los revolucionarios, morían ricos como hoy. Claro, los hay. Igual la política y por ende las decisiones, el ocupar los cargos más relevantes, incluso en el terreno militar, era manejada en su amplísima mayoría por personas de buen pasar económico. Incluso algunos de ellos de cuantiosa fortuna, adquirida antes de ocupar esos cargos. Las familias acomodadas siempre ejercieron el poder. Ahora es más difícil encontrar alguno que muera en la pobreza, ¿no? Incluso es más fácil ver ejemplos de funcionarios que llegan a la vida pública pobres y mueren ricos, ¿no? Bueno, vamos al punto. Veamos algunos de los protagonistas de nuestra historia que murieron en la pobreza. El primero, Manuel Belgrano. Y tal vez el caso más emblemático de ellos. Venía de una familia acomodada, padre comerciante rico, él abogado, además educado en Europa, parte indudablemente de la élite porteña. Funcionario del Consulado de Comercio en Buenos Aires también, de buena posición en definitiva, ¿no? Pero fue legando su fortuna hasta morir prácticamente solo, asistido apenas por una de sus hermanas en la misma casa donde nació. Tenía muchos hermanos, ¿no? Eran 16 en total. Bueno, aunque 3 de ellos murieron en la muy temprana niñez. Las enfermedades en aquellos tiempos vos sabés que no perdonaban. Te decía que murió pobre y además olvidado, al punto que los diarios importantes de la época ni siquiera publicaron un obituario tras su muerte. Tan solo uno, de menor circulación, llamado El Despertador Teofilantrópico, mirá el nombre, hizo una breve referencia a su muerte. Bueno, hay que decir que Belgrano destinó casi toda su fortuna a la causa de la independencia. La cuestión es que Belgrano tenía varias enfermedades, dentro de ello es sabido que tuvo sífilis adquirida en Europa, pero también había tenido otras enfermedades que adquirió en las batallas del norte, por ejemplo, paludismo, también tuvo Chagas probablemente, y por último, la cirrosis es lo que le termina generando un cáncer de hígado que lo termina matando. Esto fue un ateneo médico que se hizo en el hospital italiano de acá de Buenos Aires. Fíjate cómo habrá sido su pobreza, que el mármol de su lápida fue el de una cómoda, que uno de sus hermanos desarmó a tal fin. Otro caso de alguien que nació rico y muere pobre es el caso de Artigas, alguien del que hemos hablado en algún capítulo anterior y seguramente lo seguiremos haciendo porque es un personaje digno de rescatar. José Gervasio Artigas en ese sentido la debe haber pasado peor incluso que Belgrano, ya que era muy rico, hijo de un rico hacendado, pero además él mismo siguió haciendo fortuna como estanciero. Y los avatares de las luchas, el destino, su pasión por la causa, lo fueron empobreciendo día a día hasta morir. Viejo, a los 86 años, pobre y olvidado, en el exilio además. Claro, en Paraguay. El padre de los pobres, que así lo llamaban los campesinos Ocaray Marangatú. Tal era su traducción aproximadamente al guaraní. Protegido y asilado por los gobernadores paraguayos, que encima que quedó pobre, lo poco que tenían lo seguía repartiendo entre los que estaban peor que él. Hombre de fe, cristiano, siguió yendo a misa todos los domingos, incluso daba catequesis a los niños. Sufrió durante su vida traiciones, persecuciones, exilios, y murió, como dijimos, en la pobreza, apenas asistido por el negro Ancina, su fiel compañero. El enemigo de la oligarquía porteña, tal vez por eso lo respetó tanto. Tenemos otro caso de muerte en la extrema pobreza, que es el del caudillo federal catamarqueño Felipe Varela, el Quijote de los Andes. Es más, dicen que hasta era parecido físicamente al Quijote, alto y flaco como el personaje de Cervantes, un gran personaje. Fue quien se alzó contra la fratricida guerra del Paraguay. Idealista, rebelde, soñador, hombre de ideas, sin estudios pero leía y escribía mucho. En su caso creció en la austeridad, no era rico, su grito de batalla era «Federación o muerte». Con pinche de Ángel Vicente Peñalosa, de ahí viene el verso famoso: de Chile llegó Varela y vino a su patria hermosa, aquí ha de morir peleando por el Chacho Peñalosa. Otro de los borrados de la historia oficial, te digo. Le tocó un tiempo difícil, el de los finales de la Argentina federal. Perdió todo y murió en el destierro. Auténtico líder de una sociedad pobre, analfabeta, gaucha. Y más acá en el tiempo, no podemos dejar de mencionar el caso de Elpidio González.
rosarino, nacido en 1875, pero con actividad política en Córdoba, donde fue electo diputado 2 veces. Fue vicepresidente de la Nación, fue ministro, fue legislador. Fue vice de Marcelo T. Alvear, ¿no? Claro, y ministro de Hipólito Yrigoyen después. Un tipo que iba en tranvía al trabajo, que según datos del Congreso Nacional, en 1916 tenía un patrimonio de 350.000 pesos y en 1930 65.000 pesos, pero en deudas. Este no se enriqueció precisamente con la función pública. Tal vez no sepan o no les hayan contado a nuestros oyentes que Elpidio González terminó en la pobreza por rechazar una jubilación de privilegio, que había sido creada justamente a partir de su caso. Así es, en 1938 se creó la ley por la cual el presidente y el vice tendrían una pensión vitalicia, la que él no aceptó. Es más, se lo comunicó al entonces presidente Roberto Ortiz en carta, expresándole su decisión irrevocable de no acogerse a los beneficios de esa ley. Siempre fue sencillo y austero, y había ido cayendo en la pobreza paulatinamente. Lo comieron las deudas, le remataron la casa, terminando sus días en la máxima precariedad, vistiendo su viejo traje oscuro y ostentando una larga y blanca barba en una humilde pensión sobre Avenida de Mayo. ¿Y sabes que tal vez no recuerdes? Que ante su enfermedad estuvo casi medio año internado simplemente porque no tenía dónde ir a vivir. Falleció el 18 de octubre de 1951, acompañado apenas por un puñado de familiares y amigos. Elpidio González, un ejemplo a destacar.